tardes. Yo soy Saulo Ruiz, represento a la editorial Tierra de Nadie, los editores. En primer lugar, me gustaría agradecerle al teatro la disponibilidad que han tenido en todo momento para que podamos presentar aquí este libro, a la Fundación Barenboim Sáiz por toda la colaboración que ha tenido con el autor y con nosotros cuando hemos necesitado, igual que el teatro, alguna fotografía o algún tipo de documento. No ha habido ningún tipo de pega, sino que ha sido una comunicación muy fluida, y evidentemente a todos ustedes por haberse acercado a la presentación de este libro, la primera presentación que se va a hacer de este nuevo trabajo de Fernando. Fernando, que es un autor. Ya este es el segundo libro que publicamos de él. Hizo un primer trabajo sobre el Mudéjar en Jerez. Pero claro, él tiene dos grandes pasiones. Por un lado, lo que es la historia del arte, del cual es un especialista absoluto, y la música. La verdad es que no sé de qué sabe más y con qué disfruta más. Él nos lo va a comentar, porque la verdad es que es una maravilla leer cosas suyas en cualquiera de los ámbitos. Y después de haber publicado el libro sobre el Mudéjar, pues cuando nos comentó el asunto de la discografía de Barenboim, pues nos pareció un proyecto precioso, que este es el primer volumen. Ahora ya más adelante, bueno, ellos van a hablar del libro, yo no me voy a extender, simplemente en agradecerles su asistencia, y que es un proyecto que nos llena de ilusión porque queremos abrir una nueva línea editorial relacionada con el mundo de la música. Nosotros somos una editorial pequeña. Estamos en Jerez de la Frontera, pero nuestra pretensión es, con este tipo de trabajo, abarcar todo el territorio, ¿no? Pues creo que son temas que le puede interesar a cualquiera, y lo intentamos hacer con el mayor cariño posible. Y nada, pues espero que les guste, y nada, y con más, pues les dejo por un lado con Álvaro, que va a presentarle, y con Fernando. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, saludo a los representantes de la editorial Tierra de Nadie. Por supuesto, también agradezco su presencia a la presidenta de la Fundación Barenboim Sáiz. Por supuesto, al Teatro de la Maestranza, que nos ha permitido estar aquí convocados por el autor de este libro sobre Daniel Barenboim, a Fernando López Vargas Machuca, que me ha pedido pues amablemente el que le haga una presentación. Yo lo primero que debo hacer es agradecerle este encargo y contar cómo lo conocí. Esto fue en noviembre del año 2009. Coincidimos en una función de Macbeth de Verdi en el Teatro Villamarta de Jerez. Una función muy polémica. Por otro lado, ¿no? Creo recordar que la escenografía levantó los ánimos de Fernando y también algo de la dirección musical, y precisamente con esa polémica nos conocimos, ¿no? A partir de ahí hemos coincidido en muchísimas ocasiones escuchando música. Por supuesto, en Madrid, en Granada, en Córdoba, en muchas ciudades, escuchando precisamente al maestro Daniel Barenboim. Y compartimos pues desde entonces, que ya hace casi 15 años de esto, nuestra pasión por la música. Además de compartir nuestra profesión como profesores y con nuestra disciplina, que es la historia del arte. Pero la música es ese tema que siempre nos mantiene unidos, con constantes consultas sobre discografía, sobre las versiones, sobre los autores. Yo particularmente, que escucho música a diario, estoy siempre preguntándole, bueno, si conoce esta versión, esta cual otra, qué me aconseja, y leyendo, por supuesto, todo lo que él publica, no solamente en su blog, sino también, por supuesto, en sus libros y en los distintos proyectos editoriales que tiene, ¿no? Que son muy ricos en este sentido. Creo que es una buena ocasión para celebrar el nacimiento de este nuevo libro, porque este es un género relativamente poco explorado y desarrollado. La crítica de discos suele estar muy constreñida a, por un lado, la prensa local, también las revistas especializadas, las revistas de música, pero después esto no se ha ido
inmiscuyendo en un ámbito, podríamos decir, más académico o más relacionado con lo que puede ser el mundo del libro, es decir, reunir en un solo volumen pues, los análisis de distintas versiones después de haberlos escuchado durante tantísimos años, y no solamente hacerlo en una monografía, sino que en esta monografía se pretende desarrollar con otra más, ¿no? Porque esto es la parte sinfónica, los mejores discos, el maestro sinfónico, después vendrá la faceta pianística y operística, ¿no? Pues esto verdaderamente es algo novedoso, podríamos decir que es una auténtica rareza. Y esto no es fácil de hacer y solamente está al alcance de un gran crítico musical que tiene una visión amplia de la discografía dedicada a la mal llamada música clásica, sino también con un verdadero entusiasta, partidario y defensor, que es su caso, del maestro Daniel Barenboim. Que todo esto haya confluido para conformar en un libro como este, que va a convertirse en referencial, sobre todo ahora, en que el maestro pasa por esta fase otoñal en la que tiene mucha menos actividad, ¿no?, relacionada con esa actividad tan frenética que desarrollaba hasta hace pocos años, se puede comprender mejor conociendo parte del currículum del autor. Viene evidentemente en la solapa del libro, pero los datos básicos que me apetece señalar son los siguientes. Fernando es funcionario del Estado, es profesor de Educación Secundaria, de Geografía e Historia, estudió Historia del Arte en la Universidad de Sevilla y le interesó desde muy pronto la arquitectura medieval. Pero, como ha comentado el editor hace tan solo unos minutos, sobre todo la música es la disciplina que posiblemente más le motiva, sobre la que más ha escrito y la que más le entusiasma. Y precisamente en relación con sus estudios de Historia del Arte en Sevilla, pues desarrolló esta faceta musical cuando esta ciudad renacía o despertaba después de un larguísimo letargo, justamente en los años previos a la celebración de la Exposición Universal de 1992 y con todos los fastos, digamos, que se produjeron aquí, en este mismo teatro y en otros recintos relacionados con la música. Él lo cuenta en uno de los capítulos de este libro, que primero conoció a la, en ese momento, Orquesta Sinfónica de Sevilla, después, a partir de 1995, titulada como Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Él la conoció ya cuando estaba con su primer maestro musical, Sutey, en la Sala Apolo. Y después, por supuesto, ya en el Teatro de la Maestranza y en algunos otros recintos, pues pudo conocer de primera mano a los grandes conjuntos sinfónicos del mundo. Estamos hablando de la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Viena, Pittsburgh, tantas otras, ¿no? Y entonces ahí conoció también a los grandes maestros. Había, antes de estas grandes ocasiones, pues pocas actividades en Sevilla relacionadas con la música en vivo. Él menciona, y creo que con muchísima justicia, esos encuentros de música de cine que estaban organizados por la Diputación de Sevilla, de la mano de Carlos Colón, pero evidentemente eso y el Festival de Música Antigua llenaban muy poco el calendario sevillano, ¿no?, de actividad cultural. Y fue a partir de esa gran eclosión cuando se aficionó y se empezó a atrever a escribir sobre música, que es algo verdaderamente difícil. Yo creo que dentro de las disciplinas artísticas, todas son muy complejas, pero la música es especialmente compleja. Yo creo que incluso más compleja que la escultura, que yo creo que es lo más complejo que hay. Sobre todo porque la cantidad de versiones que tienes que conocer para comprender en su totalidad una obra, ¿no?, hace que sea algo muy arduo, ¿no?, y que requiere muchísimo tiempo y dedicación, además de la bibliografía, el conocimiento de los autores, de su contexto histórico, de las motivaciones de los directores, de las condiciones de las orquestas. O sea, todo eso va variando evidentemente la percepción que podemos tener sobre una obra musical. Y él empezó a escribir sobre música en la revista Ritmo, iba comentando, haciendo distintos análisis de críticas de discos, y después fue viajando también cuando ya pudo permitírselo y conoció otros ámbitos musicales,
como los Proms, Festival de Granada, ha viajado muchísimo a Valencia en esa época tan gloriosa, a Múnich, a Viena, a París, a muchísimas ciudades, ya con tiempo y dinero como para poder, con la madurez suficiente como para poder discernir bien todo esto, ¿no? Así que entre esa amplia gama de directores, intérpretes, artistas dedicados a la música, el genio total que a él le convence más por muchísimas virtudes, ¿no? Y no vamos ahora mismo aquí a hacer una apología completa de la figura de Daniel Barenboim, pero desde luego el músico que él considera más completo por su faceta de pianista, por su faceta de director, por cómo aborda las óperas, por su concepción humanística e intelectual, es por supuesto el maestro Daniel Barenboim, que es el que más ha seguido él, y también todos hemos tenido la gran suerte de poder disfrutarlo en tantas ocasiones en Sevilla y en Andalucía en general por su participación con la Fundación Barenboim Said, ¿no? Y recuerdo, pues hace unos años, cuando comenzó la crisis económica que el mundo de la música pues sufrió de manera muy clara, ¿no? Cómo él defendió la presencia en Andalucía del maestro públicamente y lo comparó, bueno, todas las comparaciones en historia son siempre un poco peliagudas, pero yo creo que esta era muy significativa, con que Furtwängler hubiese podido venir una vez al año a Sevilla para interpretar Beethoven, ¿no? Es decir, algo que con el paso del tiempo los melómanos buscamos insistentemente a través de las grabaciones y nos malogramos de no haber estado allí en ese concierto del año pues 47 o 49 en Viena, cuando, bueno, pues eso sí podíamos disfrutarlo aquí gracias a un gran intérprete que pasaba por una fase de auge absoluto, con un conocimiento supremo de las obras, de los artistas, etcétera, y entonces pues que era necesaria esa presencia. Eso lo defendía él públicamente y viajaba allí donde tenían lugar estos conciertos de Daniel Barenboim, y allí coincidíamos siempre, ¿no? Sea en Granada, Córdoba, ya lo he comentado anteriormente. Bien, centrándome más en el libro, quería decir que esto es un trabajazo, porque requiere muchísimo tiempo dedicarse, estoy hablando de años, dedicarse a clasificar, simplemente clasificar las distintas grabaciones sinfónicas de un maestro que ha grabado muchísimo, como es Daniel Barenboim, ¿no? Y un repertorio amplísimo, centroeuropeo, francés, ruso, también música contemporánea, y a la vez lo sistematizado todo es lo que lo convierte además en un producto científico, en un trabajo académico en ese sentido. Y no solamente es una correlación de críticas, sino una opinión justificada, razonada, una documentación, una información que está dividida en distintos capítulos. Las primeras 40 páginas dedicadas al artista, es decir, a su biografía, a sus influencias, a su formación, a su desarrollo musical, y posteriormente al director también en unas 30 y tantas páginas más, ¿no? Y después, evidentemente, tiene algo muy importante para cualquier investigador, como son unos apéndices de diálogos e índices, ¿no? Es decir, que uno puede buscar las distintas grabaciones para encontrarlas en las distintas plataformas a partir de la parte final del libro, donde vienen pues muy bien explicado y muy bien documentado todas las grabaciones que se han analizado en este libro. Todo esto con una manera de redactar ágil, precisa, utilizando un vocabulario riquísimo, muy variado, que él trata con naturalidad y que cuesta trabajo comprender por qué lo hace así, ¿no? Es decir, cómo asocia determinada música o sonidos con determinadas metáforas estéticas, por ejemplo, ¿no? O determinados autores con una determinada técnica de dirección, ¿no? En función de unos estilos, ¿no? Que son todas cosas muy denotadas hoy, por cierto, porque hoy digamos que la crítica artística es bastante más anárquica en ese sentido y mucho más libre, pero en ese sentido él sigue lo que podría ser la forma tradicional de la historia del arte, aplicada a la música y aplicada a música de nuestro tiempo o que se ha grabado en nuestro tiempo. Por lo tanto, es una maravilla leerlo porque es una lectura, como decía, ágil,
incluso con ciertos tintes irónicos, de humor, y creo que muy aconsejable. Así que este es un libro que solamente hubiese podido hacer un autor como este. Un libro de un director de nuestro tiempo, un libro que puede disfrutar tanto la comunidad científica como los melómanos en general y por supuesto también nuestra comunidad autónoma, que tiene tanto que ver con Daniel Barenboim, además editorial de Jerez, se presenta en Sevilla, se presenta en Jerez, por lo tanto es un libro también muy volcado, aunque tiene vocación universal, pero muy volcado también con nuestra comunidad. Fíjense, por ejemplo, en la contracubierta, cómo aparece una fotografía del maestro ensayando en la mezquita Catedral de Córdoba, ¿no? Así que, bueno, yo simplemente quiero terminar felicitando al autor, a Fernando López Vargas Machuca, al que felicito por el fruto de este esfuerzo, a la editorial, a la que espero que tenga éxito también en sus ventas, y por supuesto espero la continuación de este volumen con el dedicado a la faceta pianística y operística del maestro. Así que enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Amigo, a pesar de ser compañero en tres cosas, en la crítica musical, en la docencia y en la historia del arte. Álvaro es doctor en historia del arte. Una pequeña corrección. Has comentado que el más de aquel no me gustó en lo escénico y sí me gustó. Y lo digo. Fue lo musical entonces, ¿no? Fue la dirección musical, pero en lo escénico tengo que dejar muy claro que sí me gustó, entre otras cosas porque el director escénico era José Luis Castro, director tantos años de Maestranza, y la verdad es que era una buena producción escénica. Yo no me acordaba de lo que te había cabreado, porque lo que él le pasó fue que empezó a bucear y entonces sería el director musical, ¿no? Pero no me acordaba bien porque hace 15 años. Sí, un director musical que también lo ha hecho pasar mal a algunos cantantes en Maestranza, pero ya me callo. ya me callo, aquí no dejo buen recuerdo. Gracias de todas maneras por la presentación magnífica, con muchos elogios inmerecidos y con reflexiones muy agudas sobre el género de la crítica musical, de verdad. Y muchas gracias también a Saulo, por supuesto, por la confianza en este proyecto de locos, que es editar un libro sobre discos de música clásica, y por la maquetación. La maquetación es suya y a mí me gusta muchísimo. Yo soy amante de las maquetaciones espaciosas, con una tipografía grande, legible, que no se apelmace el texto. Así que estoy en ese sentido muy satisfecho. Y por supuesto, me siento por estar aquí pues muy agradecido y emocionado, como Lina Morgan cantaba, porque estoy en lo que ha sido mi casa, es decir, yo pertenezco al Maestranza, siento que pertenezco al Maestranza porque soy de las muchísimas personas que se han quedado musicalmente aquí durante muchos años. Yo estuve en el primer concierto, lo recuerdo perfectamente, me lo zampé prácticamente todas las primeras temporadas y luego, pues por motivos laborales, pues tuve que venir menos. Pero para mí este es el lugar donde yo aprendí, entonces estar aquí en el Maestranza con otros melómanos y con amigos transmitiendo las cosas que me gustan, pues la verdad es que me hace sentir pues muy feliz y también un poquito avergonzado. Gracias especiales a Muriel Páez, que es la presidenta de la Fundación Barenboim Saiz, por venir a título privado, porque bueno, la Fundación no ha interferido en absoluto, lo quiero dejar muy claro, esto ha sido una iniciativa privada y ellos no nos han puesto ningún impedimento, ni nos han exigido nada, ni nada por el estilo, No está hecho para gustarles a ellos, yo he escrito lo que me ha dado la real gana y ellos lo saben, y solamente he recibido ayuda por parte de la Fundación en las cosas que les hemos pedido. Así que de verdad, muchísimas gracias y por supuesto al Maestranza por acogerme aquí, estoy muy muy orgulloso. Bueno, yo se supone que he venido aquí a hablar de mi libro, pero no lo voy a hacer, porque ya Álvaro ha comentado lo que es el libro. No, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a ver, ¿por qué Barenboim? ¿De qué va este hombre? Este señor, ¿por qué lo considero tan importante? ¿Qué es lo que le hace distinto? Pues miren ustedes, hay varias maneras de abordar el hecho de la interpretación musical. Interpretación que por otra parte Barenboim niega que existe, como lo negaba Stravinsky, pero esa es otra historia. La interpretación musical pues sí existe, porque tú tienes una nota y la tienes que materializar en un sonido. La música no existe hasta que suena. La partitura no es la música. La partitura es una guía. La música solamente existe, como dice el maestro, en el tiempo. Existen muchas maneras de poner esa música en el tiempo. Hay muchísimos matices que se pueden aportar o incluso decisiones que van mucho más allá de los matices, que son de grueso calado. De tal manera que cuando un director de orquesta, y aquí ya digo que me centro en su faceta de director,
se enfrenta a una partitura, puede adoptar varias maneras. Por ejemplo, puede decidir impresionar al público con grandísimos contrastes dinámicos, con fortísimos atronadores, con pianísimos casi inaudibles, con unos sonidos empastadísimos y redondos, con una suavidad extrema. Eso lo hacía, por ejemplo, Herbert von Karajan, y lo conseguía magníficamente, era el gran mago del sonido. Eso es lo que le hizo tan famoso. Esa magia del espectáculo orquestal, independientemente de que luego el espectáculo encajara más o menos con la música, pero él ofrecía espectáculo, y espectáculo de primera calidad, y la gente quedó deslumbrada y vendió muchísimos discos. Luego había directores que presumían de objetivos, como Arturo Toscanini, y decidían no aportar ningún matiz. Todo se basaba en la rigidez del tempo y en una gran sequedad a la hora de articular. Y eso, bueno, pues hizo pasar como un señor respetuoso ante la partitura, cuando a mí me parece que no lo era realmente, aparte de que él después alteraba cosas en la partitura. Pero Toscanini, al no matizar, está ya dando una opinión, que es la de que no tienes tú que matizar nada. Y eso hace que la música suene antinatural. Barenboim dice, un intérprete tiene que matizar comprendiendo por qué cada nota está en ese lugar, por qué está esa nota aquí, por qué está este acorde en el otro lugar. Si tú no comprendes eso, no estás haciéndole justicia a la música, porque no estás otorgando el matiz adecuado. Luego hay otros maestros que pertenecen a una tendencia basada en el ímpetu rítmico y la brillantez. Esa es una tendencia que practicaron algunos húngaros emigrados, como Yorcel, pero sobre todo, un Fritz Reiner, y por supuesto Sergio Solti. Son directores que, por así decirlo, primero, por utilizar un símil que utiliza mucho Barenboim, primero cogen la maleta y luego llenan la maleta de contenido. Primero deciden cómo van a estructurar y luego van metiendo ahí la música, van encajando. Es una manera que a mí me gusta mucho de hacer. A Barenboim no le gusta tanto, él lo dice, la respeta, pero no le gusta tanto. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho ese sonido de látigo que tenían Reiner y Solti con la Sinfónica de Chicago, ¿verdad? Que no dejaban ni un momento de pausa, pero no como Toscanini, iba rígido. Ellos matizaban, ellos sabían frasear con amplitud cuando había que hacerlo, pero también eran muy incisivos con el color, eran muy brillantes con los metales, cosa que podían conseguir con orquestas norteamericanas que ellos forjaron. Y bueno, eso les hizo especialmente interesantes en el campo de la ópera. La ópera exige un tempo rápido, pero también adaptado a la voz, exige brillantez, exige grandes contrastes, por eso fueron grandes maestros del género lírico. Luego hay otras maneras diferentes de abordar la música, por ejemplo, la de un director que le gusta muchísimo a Álvaro, que es Seiji Ozawa. Ozawa se basaba en la elegancia y en el color refinado. Aunque es un poco tópico decirlo, es japonés, o era, bueno, un japonés, chino-japonés, oriental, y tiene ese componente de lo japonés de, con el mínimo ingrediente, conseguir la máxima expresión. Es un director de exquisiteces, un director delicado, de texturas difuminadas y de un fraseo muy, muy, muy elegante, pero por eso mismo no muy aficionado a la incisividad, al ritmo y a las tensiones. Eso es lo que hace que Ozawa, por ejemplo, fue un director maravilloso para el repertorio francés. Todo el impresionismo, Poulenc, por ejemplo, que es un magnífico director de ese repertorio, Ravel, por supuesto. Luego puede haber más maneras, qué sé yo, la de Sergio Celibidache, que convierte la música en una experiencia mística, y eso aquí lo sabemos en el Maestranza, porque tuvimos la suerte de tener 3 conciertos de Sergio Celibidache absolutamente antológicos, 2 en el 92 y otro me parece que fue en el 94, una tercera de Brunner absolutamente memorable, un director sobre todo en su última etapa, de tempos muy dilatados, que busca ante todo el peso armónico del sonido. Esta manera ya se acerca más a la de Barenboim. Pero el de Buenos Aires, en realidad, pertenece a otra corriente diferente. Una corriente que tiene como máximo representante a un señor que él admira muchísimo, y yo también, y estoy seguro que todos ustedes lo mismo. Se llamaba Wilhelm Furtwängler. Fue el famoso director que tocaba la novena de Beethoven en los cumpleaños de Hitler. Eso es lo que hizo justamente que cuando Furtwängler le ofreció a Barenboim, jovencísimo, con 15 años creo que era, tocar con él,
dijo que no, porque él es judío. La familia dijo que no le parecía oportuno que lo hiciera. Barenboim hoy dice que, bueno, que es una pena no haberlo hecho, pero que comprendía la decisión de su padre porque estaba muy cerca de la Segunda Guerra Mundial. No parecía oportuno tocar bajo la batuta de alguien que había dirigido los cumpleaños de Hitler y que era el director favorito del Führer, ¿no? Pero Furtwängler para él es el máximo en la dirección de orquesta. Y para mí también es un auténtico mito. Furtwängler concebía la música como una experiencia filosófica, como una experiencia que tiene que emocionar y que al mismo tiempo tiene que conducir a la reflexión. Todavía más, máxima emoción y máxima reflexión. Por eso lo llaman el director filósofo, pero también es conocido por ser un director muy temperamental, no en su carácter, sino en lo que se escuchaba. Furtwängler entendía que la música tenía que ejercer un efecto catártico, a la manera de los griegos. Conseguir que tú descendieras hasta el abismo para luego ascender. De tal manera que la partitura solo es una guía para un acto que ocurre en el momento preciso de la interpretación, dependiendo de muchas circunstancias, dependiendo del público, dependiendo del estado de ánimo del director, dependiendo de cómo está la orquesta ese día. Cada interpretación es un hecho irrepetible. Y hay testimonios radiofónicos de Furtwängler que demuestran cómo de un día para otro podía cambiar absolutamente la manera de abordar el hecho musical. Era un auténtico prodigio en esto. No con mucha técnica, la gente se quejaba de que Furtwängler no sabía dirigir la orquesta, pero bueno, si realmente no sabía dirigir la orquesta, que me dirán ustedes cómo conseguía resultados absolutamente antológicos. Bueno, pues esa es la línea de Daniel Barenboim. Concebir la música como un elemento para emocionarse y para reflexionar. Él mismo dice, lo ha dicho aquí en Sevilla, que no hay nada malo en utilizar la música para distraerse y para relajarse. Pues por supuesto que sí puede hacerse eso con la música y es algo perfectamente legítimo. Pero cuando la música quiere subir a la dimensión es cuando tú la conviertes en un hecho que te permite emocionarte hasta el extremo para llevarte a la catarsis y al mismo tiempo te permite reflexionar sobre el ser humano, porque él entiende que la música habla sobre el ser humano. A cada persona le dice diferentes cosas, incluso a una misma persona le puede decir cosas distintas en función del contexto, pero siempre dice cosas, siempre dice cosas. Y esa es la máxima de Barenboim, decir cosas. ¿Qué cosas? Cada uno, insisto, puede interpretar libremente, pero para llegar a transmitir esas cosas, tú tienes que partir de la perfecta comprensión de lo que está en la partitura. Por eso el mismo Barenboim dice que aunque tú escuches lo más grande en discos, como por ejemplo el Tristan de Wilhelm Furtwängler famoso, dice, por mucho que tú te fijes en eso, que es lo más grande, dice él, el Tristan de Furtwängler, no hay nada como leer la partitura. Entender la relación entre los elementos, la relación sobre todo de la armonía y del peso del sonido. Y eso le conduce a un fraseo especial, un fraseo que tiene mucho que ver con el de Furtwängler y que yo puedo calificar de orgánico. Barenboim entiende que el discurso horizontal de la música, es decir, el que transcurre en el tiempo, es como un organismo vivo en el que todos los elementos están relacionados entre sí. Y si tú, en tu cuerpo humano, mueves un músculo, estás haciendo que los demás también se muevan. Y por tanto, todos los elementos son interdependientes. De tal manera que cuando tú das una nota, esa nota tiene que ver con lo que ha sucedido antes y con lo que va a suceder después. Y todo aquello que tú aportes, todo aquello que tú matices, va a tener consecuencias. De tal manera que se entiende que el desarrollo de la música es como un río que va fluyendo y tú vas conduciendo, tú vas, digamos, llevando por un determinado sendero sin que sepas muy bien a dónde te puede llevar. Por eso a Barenboim lo llaman o lo meten bajo la etiqueta de director subjetivo, no en el sentido de que haga lo que le da la gana, sino de que la música está en función de esos acontecimientos, digamos, no improvisados, pero sí acontecimientos puntuales que están en el contexto y que te pueden influir. Entonces esto lo convierte en un director que abre dimensiones muy interesantes en la música. Claro, esa manera de hacer hoy está un tanto en desuso. ¿Por qué? Porque se están imponiendo las maneras de los instrumentos originales, es decir, de la interpretación históricamente informada o historicista. Interpretación que es óptima y que ha descubierto cosas maravillosísimas sobre el repertorio barroco y anterior.
pero que al aplicarlo al repertorio clásico y ya al romántico, incluso después del romanticismo y a interpretaciones historicistas, pueden no dar tan buenos resultados. ¿Por qué? Porque la interpretación historicista se basa precisamente en lo contrario que plantea Daniel Barenboim. A saber, la fragmentación del discurso musical. El fraseo de las orquestas históricamente informadas, de las orquestas con instrumentos originales o como la queramos llamar, lo que hacen es buscar la fragmentación, el contraste extremo y la sorpresa. Crear momentos de grandes claroscuros. Si entramos en el Hospital de la Caridad, que está aquí al lado, una de las grandes joyas del barroco europeo, sin ninguna duda, vemos que las líneas se quiebran, que se crean grandes claroscuros, sobre todo cuando hay iluminación en las velas, es que se buscan contrastes máximos y que hay incluso exageración y teatralidad extremas. Bien, eso está muy bien aplicado al barroco, pero puede que no esté tan bien aplicarlo al clasicismo y al romanticismo, cuya escritura ya está demandando una nueva manera de interpretar. Y claro, el problema es que hoy día se ha extendido tanto la praxis de los instrumentos originales hacia el clasicismo y hacia el romanticismo que la manera de hacer Barenboim a mucha gente no les gusta. Eso pasa en Sevilla. En Sevilla hay muchas personas que se han acostumbrado a una manera de hacer el clasicismo, bueno, pues que es el de la Orquesta Barroca de Sevilla, que es una excelente orquesta, sin ninguna duda, pero que no tiene nada que ver con Barenboim. De hecho, no es que no tenga nada que ver, es que es la antípoda, directamente. Entonces, claro, cuando esas personas que se han acostumbrado a escuchar a Mozart o a Boccherini, con esos presupuestos, escuchan el Boccherini o el Mozart de Barenboim, dicen, uy, qué pesado, qué masivo, qué aburrido. Y claro, después ocurre pues, que los críticos locales pues, son claros admiradores de esas prácticas y te dicen que eso es maravilloso y que Barenboim es un horror. Entonces, claro, pues se crea una situación muy injusta porque, a mi entender, las maneras de interpretar Barenboim, el clasicismo y el primer romanticismo son absolutamente excepcionales. Y como decía Álvaro, yo soy un firme defensor de que dentro de décadas se dirá, ¿tuvieron ustedes ahí imagínense ustedes eso, que hubiera venido María Callas, por ejemplo, en su mejor época, una vez al año en Sevilla, y que le hubieran dicho, ay, ¿por qué tiene que venir esta mujer? ¿Y por qué viene una griega cuando hay tantas cantantes españolas buenas? Y no tenemos dinero para costear a María Callas. ¿Por qué no se dedica el dinero a los conservatorios andaluces y no a que venga la señora esta? Bueno, aquí se ha llegado en Sevilla a decir la burrada más grande sobre Barenboim. Es que le llamaron el gacho ese de la orquesta de la Alianza de Civilizaciones. Eso se ha escrito en el ABC de Sevilla y lamento decirlo, lo escribió un señor muy importante, Antonio Burgos. ¿Se imaginan ustedes que en la prensa de esa hipotética venida de María Callas hubieran escrito la narigona esa que viene de Grecia aquí a pegar gorgorito? ¿Se lo imaginan ustedes? Bueno, pues algo parecido. Sencillamente algo parecido. Hemos tenido a uno de los músicos más importantes de la historia fonográfica, o sea, de los últimos 100 años, en su mejor época. Porque Barenboim ha evolucionado y su mejor época es la última, eso lo tengo muy claro. Lo hemos tenido una vez al año. Eso ha sido un privilegio que muy pocas ciudades del mundo han tenido. Miren ustedes Londres, Nueva York. No. Barenboim dirige en Berlín y en Viena, exclusivamente. En su gran época, que es, insisto, la de estos últimos años, ha sido Berlín, Viena y los años de la Scala, pues en Milán. Y ya está. Alguna vez dirigía en Madrid, alguna vez hacía alguna gira en París, en Madrid sobre todo porque tiene un amigo, Alfonso Aijón, que le traía mucho ver música, pero poco más. A Barenboim no se le ha visto en los grandes teatros europeos y se le ha visto una vez al año en el Teatro de la Maestranza. Y eso es algo que creo que tenemos que defender y enorgullecernos de haber tenido a un auténtico genio aquí con nosotros y de tener todavía una fundación que sabiamente Juanma Moreno ha decidido mantener. Porque él se ha dado cuenta que esa falsa o que esa vinculación entre fundación y un determinado partido político pues no existe. La fundación es de todos los andaluces. La fundación, la música, es para todos, independientemente del signo político. Y la fundación Daniel Barenboim Said, se dedica a los jóvenes que necesitan una oportunidad, necesitan formarse. Y eso hace que nos sintamos orgullosos de tener 2 orquestas de jóvenes en Andalucía. Una de ellas magnífica, La Hoja, que dentro de... Uy, ¿qué hora es? No me quiero enrollar.
y 13 minutos. Pues dentro de un ratito va a dar un concierto aquí al lado que yo escuché ayer. Verán ustedes el nivel que tiene la hoja. Maravilloso. Cada año mejor. Y la otra orquesta, la orquesta de la Fundación Barenboim Said, también es de jóvenes andaluces y también suena cada año mejor. Estamos invirtiendo nuestro dinero en cultura, estamos invirtiendo nuestro dinero en jóvenes. No lo estamos invirtiendo en propaganda, lo estamos invirtiendo en lo que realmente va a permitir que en el futuro haya aquí músicos y haya melómanos, que es en formación musical. Así que creo que esa defensa la tenemos que hacer. Bueno, dicho esto, ¿acabo ya? Bueno, si quieren ustedes, pues voy acabando. Barenboim tiene una evolución muy interesante, la retrato en el libro. Tiene una primera época en los años 60 y 70 en la que era un músico serio musicalmente hablando. No digo que él fuera serio como persona, sino que él quería que la música fuera una experiencia dura, que fuera una experiencia exigente. Si hacía Mozart y Beethoven, tenía que ser una música para pasar un mal rato, para concentrarte y para que te doliera el corazón. Luego tiene otra etapa a partir de los años 80, cuando descubre Tristan e Isolda, que para él es una experiencia fundamental, una etapa en la que se vuelve más flexible en el fraseo, se vuelve más matizado y sobre todo más atento a eso que hemos hablado antes, el desarrollo orgánico de la música de manera horizontal en el tiempo. El Tristan e Isolda supone para él un antes y un después. También como pianista, porque aparece en sus manos un toque más rico. Es falso eso completamente de que Barenboim a medida que pasan los años pierde dedos. No, miren ustedes, podrá perder agilidad en sus últimos años, pero gana en comprensión de los recursos digitales y se nota claramente en la evolución que si en los años 60 era un grandísimo pianista que hizo enormes versiones de Beethoven, en los años 80 y 90 tenía un toque más rico, más variado, más sensible, con más colorido, una auténtica maravilla. Y luego a partir del 2003, 2004, cuando salieron sus dos grabaciones del Clave y Emperador, los dos libros, a partir de ahí hay un cambio grande. Es justamente el Barenboim que hemos conocido aquí, en Sevilla, el Barenboim del siglo XXI. Y ese Barenboim es un Barenboim mucho más metafísico. Es un Barenboim que ya no busca tanto el conflicto como antes, no busca tanto el choque de tensiones, no busca tanto la catarsis, como la trascendencia espiritual. Esto es algo difícil de explicar, pero fácil de ver, fácil de percibir. Y va buscando la desmaterialización. Miren ustedes, les voy a poner un ejemplo muy simple. Ustedes conocen los cuadros de Velázquez. Esa es la evolución. Conocen a Goya, conocen a Tiziano. Eso mismo es lo que pasa. Piensen en Velázquez, que al fin y al cabo es un pintor sevillano y el mejor pintor de la historia. Él comienza haciendo figuras nítidas, rotundas, figuras, bueno, Álvaro lo puede explicar aquí mejor que yo, con gran sentido de la corporeidad. Y va evolucionando hacia una pincelada mucho más suelta y una captación de la atmósfera como ningún otro pintor seguramente ha conseguido nunca. Y sus últimas pinturas son pinturas prácticamente desmaterializadas. Son pinturas en las que se va quedando con la esencia. Lo interesante no es el detalle perfecto de su etapa sevillana, en la que hacía esos bodegones tan maravillosos donde parece que puedes tocar la calabaza de la vieja friendo huevos. No, lo interesante es lo que hay detrás de la pasta pictórica. Es la espiritualidad, es lo que no ves, lo que está detrás del cuadro. Eso mismo lo consigue Barenboim. Ya lo importante no son las notas, no son los perfiles, no es el juego de la polifonía. Todo eso es importante, pero eso todo conduce a algo más, que es la experiencia trascendente. Así que hemos vivido al Barenboim más desmaterializado, al Barenboim más espiritual. Y eso es lo que ha hecho que cada uno de esos encuentros con él pues sea toda una experiencia musical. En fin, no me quiero alargar más, estarán ustedes ya cansados. Yo agradezco muchísimo que hayan venido y quedo, bueno, pues si tienen ustedes alguna pregunta, pues yo encantado de contestarla si soy capaz de hacerlo. Yo le quiero hacer una pregunta, un matiz. Mira, has estado comentando la pasión de los melómanos que les encanta la interpretación historicista, ¿no? Pues claro, evidentemente ellos ven posiblemente la música desde el Renacimiento en adelante, barroco, y ya a lo mejor el romanticismo o el expresionismo, eso ya les sale, les queda lejísimos, ¿no? Entonces, recuerdo el comentario de uno de estos partidarios cuando aquí dirigió el maestro Barenboim con su hijo,
creo que fue la última vez que vino, por lo menos aquí en Sevilla, el concierto para violín y orquesta de Beethoven. Dijo, me parece que ha sido el concierto para violín en 3 movimientos de Wagner. ¿Qué crees que estaba diciendo con Claro, eso? pues está diciendo algo, entre comillas, acertado y también desafortunado. Entiéndenme ustedes. Efectivamente, la manera de concebir Barenboim, la dirección de orquesta, tiene mucho que ver con Wagner, y eso lo cuento aquí. Pero no porque les suenen las cosas wagnerianas, sino porque es Wagner el que inaugura esa manera de dirigir. Es él el que concibe eso, porque además su propia música es un todo continuo, es un fluir. Entonces, claro, esa línea wagneriana pues después tiene unos derivados que son lo que llamamos genéricamente la gran tradición centroeuropea, para que ustedes me entiendan, dentro de la cual hay muchísimas variantes. No es lo mismo Karajan que Kurt Masur, que Barenboim, que Riccardo Muti, que aunque sea italiano, yo creo que también debe mucho a la tradición centroeuropea, o Zubin Mehta, cuya formación es vienesa, ¿no? Pero claro, yo lo que creo que quiere decir esta persona es que le resultaba pesado. ¿Por qué? Porque es completamente normal. Porque si tú estás acostumbrado a una orquesta pequeña, con una articulación muy ágil y con muy poco peso armónico del sonido, y además con muchos contrastes y con muchísima, por así decirlo, fiereza, cuando te tienes que enfrentar a eso te sientes mal. En realidad tendríamos que remontarnos a Teodor Adorno, gran filósofo de la música, ¿verdad? Cuando hablaba de la regresión de la escucha. Él decía, estoy hablando de hace muchísimas décadas, él hablaba de cómo la música popular, digamos, hacía que se perdiese la capacidad de audición. ¿Por qué? Porque te acostumbras a otras clases de ritmos, te acostumbras al efecto inmediato y no eres capaz de mantener la concentración lo suficiente. Eso el profesor Carlos Colón, que tú has citado antes, lo decía en clase, yo hice con él un curso de doctorado, y en clase hablaba de la regresión de la vista. Les voy a poner un símil, con la televisión. Uno de los peores inventos que ha habido en la historia de la humanidad es el mando a distancia del televisor. ¿Por qué? Porque hace que en cuanto no te gusta algo, plom, 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 cambie de canal. ¿Y eso qué hace? Que los realizadores de los programas tengan que hacer montajes muy ágiles y llamar mucho la atención para que tú no cambies de canal, porque si cambias de canal estás perdiendo publicidad. Entonces, cuando aparece el mando a distancia, que es por otra parte en la misma época en la que aparecen las televisiones privadas, nos encontramos con que todo en televisión es montaje muy, muy acelerado, muchísimos movimientos de cámara y colores muy chillones, para que ustedes me entiendan, estética Telecinco. Entonces, ¿qué pasa? Que nos acostumbramos a ese bombardeo. Estamos ya acostumbrados visualmente al... Todo es rápido, todo ocurre. No, corta ya. Los debates no son los de época de José Luis Balbín, que se acordarán ustedes, donde había largas disertaciones. No, ahora son dos señores que se dan la palabra 15 segundos entre ellos, ¿no? Y a los 15 segundos ya está el otro gritando, y vamos enseguida a publicidad, y no sé qué, no sé cuánto. Y ahora verán ustedes, y luego les explicaremos que... Claro, tú luego vas al cine a ver una película de Clint Eastwood y te aburres. Clint Eastwood es un grandísimo director, pero un director clásico, que utiliza un tempo clásico y que exige una concentración y que exige una pantalla grande, porque en la pantalla grande el tempo pasa de manera distinta. Y si ves en tu pantalla cine clásico, pues también te aburres. ¿Por qué? Porque te está demandando una concentración. Te demanda una concentración que luego se te devuelve con creces. Pero claro, ya que estamos acostumbrados a ver una película de Marvel, y a mí me gustan las películas de Marvel, vas a ver una película de Marvel y es todo en Dolby Surround, grandes explosiones y con un montaje muy rápido y muchos personajes. Estamos acostumbrados a eso porque estamos en la era de la rapidez, de la inmediatez. Y creo que el éxito de las interpretaciones históricamente informadas en parte se debe a eso. Son interpretaciones que dicen volver al barroco, pero que en realidad responden muy a la demanda de hoy día, que todo sea muy rápido y muy impresionante, con grandísimos efectos teatrales, grandes claroscuros. Claro, si tú te acostumbras a escuchar un Mozart así, cuando escuchas el Mozart de Barenboim dices, ¡uy, qué pesado! ¡Ay, Dios mío, que acabe ya! Eso pasa. Ahora que estabas mencionando el Mozart, quería decirte la gran sorpresa que supuso las 3 últimas sinfonías aquí, bueno, nosotros también la escuchamos en Granada, ¿no? En Málaga. Las 3 últimas sinfonías, ese final de la Júpiter, cuando hizo ese gran silencio antes de concluir, eso sí que fue teatral, eso sí que fue que dejó a los historicistas con la boca abierta, vamos, sí, no se lo esperaban. La música tiene que tener efectos teatrales, siempre,
Pero el problema es cuando conviertes el efecto teatral en un fin y no en un medio, ¿no? El efecto teatral es un medio para conseguir un determinado fin expresivo, pero si tú, el objetivo que tienes ya es crear efectos teatrales, estás seguramente atentando contra la esencia de la música, ¿eh? Lo mismo pasa en el cine, insisto, si tu punto de partida es impresionar con grandes porrazos y muchos efectos de sonido y visuales, pues seguramente no estás ofreciendo gran cine. Insisto, a mí me gusta Marvel, me gusta ver Marvel, pero también me gusta ver películas de, qué sé yo, de William Wyler, que pusieron el otro día Ben-Hur. Bueno, Ben-Hur no me gusta, pero me entienden ustedes. O de Mankiewicz, ¿a quién le interesa una película de Mankiewicz, que fue un grandísimo director? Pues me temo que a muy poca gente. Y si yo le pongo a mis alumnos la película de Mankiewicz, me mandan a un sitio terrible, ¿no? Porque le dirán, ¿esto qué rollo? Hay gente hablando, ¿qué interés tiene esto? ¿No? Entonces, el arte de Barenboim es un arte exigente, es un arte que exige un espectador reflexivo y atento, dispuesto a escuchar con concentración. Y eso es lo que hace que cueste más trabajo acceder a él, pero cuando accedes, te das cuenta que te ofrece mucho más que otros directores, ¿eh? Es por esto por lo que yo creo que es uno de los más grandes intérpretes que ha existido. Gracias por la clase que nos ha dado. Espero que esto sirva para más.